Muchas gracias, Luis. Voy a ponerme de pie para esta presentación. Agradecemos mucho la oportunidad para venir a platicar con ustedes sobre el contenido a la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, que fue publicada la semana pasada y que obedece a la implementación de compromisos internacionales de México. Debo decir, como comentario general inicial, que este ajuste legislativo atiende a la necesidad de promover la protección del derecho de autor en el entorno digital. Es algo que está pendiente en el marco legal mexicano y que ocurre a través de este cambio. Es un cambio que actualiza la legislación y el cual vamos a explicar algunos de sus detalles principales en esta sesión de esta tarde. La siguiente, por favor. Primero vamos a comentar de manera general el contenido de la sección relativa a derecho de autor y derechos conexos en el TEMEC. La sección relativa a derecho de autor y derechos conexos en el TEMEC se compone principalmente de estos elementos. Son los derechos protegidos, los cuales son aquellos derechos que se le reconocen a los titulares de derecho de autor o derechos conexos. Derecho de reproducción, derecho de distribución, derecho de comunicación al público. Dentro del derecho de comunicación al público es que está la posibilidad, se incluye en la ley la posibilidad de dar el derecho a los autores de poner a disposición sus obras. Esto quiere decir que los consumidores de contenidos, los usuarios, van a poder acceder a ellas en el momento y en la forma que ellos quieran. Esa es la manera en la que ocurre el acceso a los contenidos en el entorno digital, y esto tiene que ver con lo que explicaremos el día de hoy. Tenemos también los plazos de protección. Los plazos de protección a las obras, interpretaciones, ejecuciones o fonogramas que son protegidos por virtud de la Ley Federal del Derecho de Autor. El plazo de protección establecido en el TEMEC no es un tope, es un mínimo a partir del cual las partes pueden proteger, y a partir de ahí es que México cumple con este compromiso. Tenemos las medidas tecnológicas de protección y la información sobre gestión de derechos. Esas son las herramientas que ocuparán principalmente la presentación del día de hoy, junto con el tema de proveedores de servicios de Internet. Y las medidas tecnológicas de protección básicamente se refieren a elementos que pueden ayudar a los autores a proteger sus contenidos, sus obras, sus creaciones, ya sea una interpretación, una ejecución o un fonograma en el entorno digital. En estos días en los que estamos viviendo un confinamiento derivado de una pandemia, es donde nos damos cuenta de la relevancia que tiene el contenido a través de los formatos digitales, a través de las redes sociales o a través de las señales de cable, que es otro de los puntos que tenemos también como protegido en el TEMEC, las señales de satélite y cable encriptadas portadoras de programas. Todos esos elementos son los que actualizan el marco legal y se insertan a través de la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor. Y finalmente, la sección sobre proveedores de servicios de Internet. Esta sección que busca establecer en el marco legal mexicano un sistema de puertos seguros para que haya contenidos que respeten el derecho de autor y haya un sistema en el cual los titulares de derechos puedan hacerlos valer con los proveedores de servicios. Ahorita vamos a explicar el detalle. Siguiente, por favor. Tenemos entonces el punto un poco más fino del contenido de la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor. Tenemos que, como parte de la protección a los derechos, se incluye la posibilidad de que los titulares puedan hacer uso de medidas tecnológicas de protección o información sobre gestión de derechos. Es importante decir esto porque no se obliga a que los titulares de derecho tengan esto. Simplemente se reconoce que esa posibilidad está al alcance de ellos, en un entorno en el que cada vez hay más consumo de contenidos a través de medios digitales. Entonces se reconoce esta posibilidad. La administración de los compromisos derivados del TEMEC que se reflejan en la Ley Federal sobre el Derecho de Autor es una responsabilidad que compartiremos entre la Secretaría de Economía y el INPI, con la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional del Derecho de Autor, tal y como procedió la negociación del capítulo. Entonces, ¿qué significa una medida tecnológica de protección? Significa un dispositivo, una tecnología, valga la redundancia, un componente que en el curso normal de su operación ayuda a proteger el derecho de autor del artista, intérprete, ejecutante o productor del fonograma, o controla el acceso a esa obra.
protegida, o esa interpretación, ejecución o fonograma. Eso es una medida tecnológica de protección. En breve mi colega Aldo va a hacer una explicación respecto a ejemplos de las medidas tecnológicas de protección para que quede más clara esta explicación. Tenemos también la información sobre gestión de derechos, que es toda aquella información que ayuda a identificar el autor de una obra, al titular del derecho, o información sobre los términos de su utilización. Los códigos de barras en los discos compactos, por ejemplo, son información sobre gestión de derechos y ayuda a saber quién lo consume, para tener un control respecto al ejercicio de este derecho que tienen los titulares al alcance. Y finalmente, como les decía al inicio de mi mensaje, estas medidas que implementan la Ley Federal del Derecho de Autor, que reforman la Ley Federal del Derecho de Autor, implementan compromisos internacionales de México. Desde principios de este siglo, por ahí del año 2002, México se había adherido a 2 tratados, al Tratado de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor, y al Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas. Esos tratados implicaban la adopción de medidas tecnológicas de protección e información sobre gestión de derechos. Por alguna razón no se habían implementado. El TEMEC viene y también los implementa. El TEMEC viene y ayuda a empujar esta implementación de los tratados de la OMPI sobre Internet. Entonces, esos son elementos importantes que hay que considerar para tener una clara idea de la actualización, del tamaño de la actualización que implica esta reforma. La siguiente, por favor. Tenemos que, yendo un poco más al detalle, en la implementación de la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, como les decía, estaremos involucrados Economía con el INPI y Secretaría de Cultura con el INDAUTOR. Se reconoce la posibilidad de que los titulares de derecho utilicen medidas tecnológicas de protección, pero la misma reforma dice, cuando se utilicen, hay una serie de excepciones. Una serie de excepciones que no van a implicar que se castigue a quien eluda las medidas tecnológicas de protección. Y ahí es muy importante señalar esto. Esas excepciones son las que permitirán llevar a cabo actividades que día a día los privados llevamos a cabo. Aldo entrará un poco más al detalle en esto, pero ese es el elemento que ayuda a entender que esta no es una reforma como se ha leído, que es una reforma que tiene un alcance prohibitivo. No lo es, no lo es. Tenemos como segundo punto del lado izquierdo la posibilidad de que la Secretaría de Cultura, a través del INDAUTOR, actualice las excepciones permitidas en la ley a través de un proceso administrativo. Es decir, se permite que quien requiera una excepción bajo condiciones establecidas en este procedimiento administrativo pueda solicitarla. Entonces, las preocupaciones que se han expresado en torno a esto pueden quedar satisfechas a través del conocimiento de esas excepciones y del recurso a excepciones adicionales. Adicionalmente, existen sanciones para actividades comerciales relacionadas con las medidas tecnológicas de protección. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay quien produce herramientas, componentes que se usen para fabricar medidas tecnológicas de protección, o que se usen para fabricar algo que eluda una medida tecnológica de protección, entonces esto puede ser objeto de una sanción. Sin embargo, incluso en ese caso, se prevén excepciones a dichas actividades para salvaguardar las actividades que hacen los privados en el día a día. Se ha mencionado mucho el ejemplo de los celulares. No voy a abundar yo en esto, porque Aldo entrará en esta materia, pero el hecho de que uno vaya a componer su celular, a reparar su celular, no va a ser objeto de una sanción por virtud de esta reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor. Y estos detalles quedarán claramente reflejados también a través de una reforma al reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. Esto quiere decir que ya tenemos la nueva ley, la actualización de la ley. Ahora hay que llevarlo al detalle del reglamento. En la preparación de ese detalle es que habrá un involucramiento de los interesados y deberán manifestar sus puntos de vista respecto a cómo tomará forma este nuevo sistema. Ahora, la protección prevista en la Ley Federal del Derecho de Autor se acompaña de sanciones penales en el Código Penal Federal. Y aquí es donde ha habido quienes han manifestado que el caso de reparar el celular implica que uno lo lleven a la cárcel o penas de prisión, ¿no? Es importante aclarar que, además de que las excepciones previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor aplicarán
a las conductas también reguladas en el Código Penal Federal, las sanciones serán para aquellos que sepan lo que están haciendo y tengan un fin de lucro en lo que están haciendo, que pueden ser estas tres principales conductas: eludir sin autorización una medida tecnológica de protección, fabricar, importar, distribuir, rentar o de cualquier otra manera comercializar dispositivos, componentes o productos destinados a eludir, o proveer un servicio destinado al público, destinado a eludir una medida tecnológica de protección. Pero todo esto se cubre bajo el paraguas de las excepciones que ya había señalado y en las cuales Aldo abundará en un momento. Importante señalar, también ha habido quienes han dicho que las penas de 10 años a quien lleva a reparar su celular, hemos empezado a desmitificar esto. Ahora, es importante señalar que las penas del Código Penal Federal se ajustaron con base en el proceso del Parlamento abierto que tuvo lugar convocado por el Senado de la República, y las penas fueron reducidas en atención a preocupaciones respecto al exceso de estas penas. Entonces, ese es un elemento importante a considerar en esta, además de los previos. ¿Seguimos, por favor? Ahora, entramos al tema de los proveedores de servicios de Internet. Es importante señalar que los proveedores de servicios de Internet en la reforma quedan reflejados de dos maneras: los proveedores de acceso a Internet y los proveedores de servicios en línea. La existencia de proveedores de acceso a Internet permite salvaguardar el derecho de acceso a Internet que está consagrado en la Constitución. De modo que el acceso al Internet no se coarta por virtud de esta reforma, de modo alguno. Los proveedores de servicios en línea son aquellos ¿cuáles son los de acceso? Los de acceso son los que albergan los materiales y permiten el acceso de los usuarios, pero no retransmiten la instrucción del usuario, las búsquedas que se llegan a hacer, cosa contraria con los proveedores de servicios en línea. Los proveedores de servicios en línea son aquellos que estarán involucrados en este mecanismo de aviso y retiro en el caso de que se argumente que existe una presunta infracción a derecho de autor. La reforma prevé una serie de elementos que garantizarán una exención de responsabilidad a dichos proveedores de servicios en línea siempre que las cumplan. Una exención de responsabilidad por daños y perjuicios a infracciones que ocurran en sus redes, por virtud de infracciones a derecho de autor. Pasamos a la que sigue. En la que sigue vamos a explicar el detalle del procedimiento de notificación y retiro que se incluye en la ley. Las condiciones, como les dije, para que un proveedor de servicios en línea sea acreedor a una exención de responsabilidad, tiene que ver con que cumpla con estos elementos. Primero, que elimine, retire, inhabilite o remueva el acceso a materiales o contenidos que estén en sus redes, que sean transmitidos sin autorización de su titular, siempre que reciba un aviso de parte del titular o representante o una resolución emitida por la autoridad competente. O es uno u otro, no tienen que cumplirse los dos. Una vez, esto permitirá que el proveedor de servicios en línea tenga conocimiento cierto de la presunta infracción. Entonces, ya habiendo hecho esto, también tiene la condición de que el proveedor de servicio en línea posea una política de terminación de cuentas reincidentes en tanto que sean infractoras y que sea de conocimiento público de sus usuarios, de sus suscriptores. Tercera, que incluyan y no interfieran en medidas de protección al derecho de autor, medidas tecnológicas de protección que sean acordadas bajo ciertas condiciones. Y cuarta y última, que no reciban un beneficio financiero cuando los proveedores de servicios en línea puedan controlar la conducta infractora, es decir, cuando tengan la capacidad de influir en la conducta infractora, que no reciban un beneficio financiero de ella, es decir, bajo condiciones específicas, es que se establece esta última condición. Y finalmente, la siguiente lámina, por favor. Algunas precisiones que consideramos relevantes en el tema de proveedores de servicios de Internet. Primer punto.
La reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor establece requisitos mínimos que deberá contar el aviso. Mínimos. ¿Qué quiere decir mínimo? Que esto será desarrollado en el reglamento a la ley, que la ley va a proveer mayor claridad respecto a los requisitos que deberá contener el aviso. Lo que se busca con este sistema es un balance entre el titular de derecho cuyo contenido está en línea y no le pidieron autorización para ponerlo en línea, y entre el usuario que sube contenidos a Internet. Ahorita van a ver cómo es que se refleja este balance. Segundo punto, el usuario cuyo contenido ha sido retirado podrá presentar un contraaviso al proveedor de servicio en línea que le retiró el contenido. Entonces, en ese aviso podrá solicitar que el contenido sea restablecido. Y ya que es restablecido, salvo que quien presentó la notificación original no inicie un proceso, el contenido va a seguir estando en línea. Es decir, se restablece el contenido, el acceso al contenido en la red. Tercero, los proveedores de servicios de Internet, tanto los de acceso como los de en línea, no están obligados a un monitoreo y una supervisión de sus redes. No lo están. Eso sí, los proveedores de servicios en línea que bajan un contenido tienen que estar buzos, por virtud del contenido de la propia reforma, de que ese mismo contenido no se ha vuelto a cargar, el mismo. No estamos diciendo uno igual, parecido, con diferencia, no, el mismo. Entonces, para ser totalmente claros, no están obligados a monitorear sus sistemas para buscar activamente infracciones. Esto es muy importante. Y además, el hecho de que los proveedores de servicios de Internet no puedan cumplir con las condiciones establecidas tampoco va a implicar que sean responsables por lo que se está ahí poniendo en la ley. Finalmente, y este es un tema que Aldo también abordará un poco más a detalle, es el de las multas. Se establecen en la reforma a la ley multas para que quien haya proporcionado una falsa declaración en un aviso o contraaviso que afecte a alguna parte interesada, con base en el cual el proveedor de servicio en línea haya retirado o reinstaurado el contenido en la red, pues se va a ser acreedor a esta multa. O sea, las personas que intenten usar esto de modo abusivo y arbitrario, tienen ahí una multa que es significativamente alta. La verdad es que no, lo que nosotros vemos en esta reforma y lo que aprobó el Senado de la República con la Cámara de Diputados es un esquema que ofrece a los titulares de derecho y a los usuarios del sistema un balance por medio del cual no va a estar sujeto al gusto de una sola persona pedir que se bajen contenidos o pedir que se vuelvan a subir si se bajaron. Tiene que haber evidencia, tiene que haber un diálogo, una intermediación con el proveedor de servicios en línea. Y la siguiente, por favor. Con esto termino, les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes para cualquier inquietud. Gracias.